que en los días que hace mucho calor, muchas veces se comparte un mapa de, por lo menos en la región metropolitana, de sectores donde más hace calor y que se ponen con los típicos colores como rojo, naranjo e incluso verde. ¿Te has fijado que son muchos rojos y muy poquitos verdes? Y que los verdes están en un sector particular de la región. O sea que el calor también es también está condicionado por el ingreso de los ciudadanos. Sin duda. ¿Sí? Y por el lugar donde se habita, por las comunas. ¿Por qué será eso, fíjate? No sé, podemos preguntarlo. A alguien que sepa. Sí. Preguntémosle a Matías Onur, arquitecto y máster en paisaje y territorio de la Universidad Diego Portales, que es jefe y coordinador de proyectos de la Fundación Mi Parque. ¿Por qué hay comunas que son más calurosas en Santiago? Matías, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Pia. ¿Por qué hace más calor en Quilicura que en Vitacura? Para decirlo en términos concretos. En los extremos, ya. Mira, muy buena pregunta. Para ir de lleno a esa respuesta, hay varias razones. Principalmente tiene que ver con el ambiente construido. Es decir, en esas comunas y en varias comunas otras de Santiago y el resto de Chile, la diferencia, por ejemplo, entre la cantidad de áreas verdes que existen es radical. Hay comunas que tienen 18, 20 metros cuadrados de áreas verdes y hay otras que tienen 0,8, 1, 1,5 de área verde, metros cuadrados de área verde por persona. Entonces la diferencia ahí es bastante radical y eso influye directamente en lo que se llama la isla de calor. Además de eso, por ejemplo, las estructuras de la vivienda y una serie de otras condiciones, por ejemplo, la cantidad de edificios que existe, la densidad, la permeabilidad del suelo y otras variables que hacen que todas esas en conjunto generen estas islas de calor que, sobre todo en estas épocas de verano, afectan mucho más, sobre todo a las poblaciones vulnerables. Matías, pero es un efecto que se puede manejar. Porque uno piensa, el sector norte de Santiago, Tiltil, por ponerte un caso, con respecto al sector sur, Paine, claro, tienen condiciones geográficas que son distintas, que tienen que ver con el agua disponible y un montón de cosas más. Pero eso evidentemente se puede manejar, ¿no? Todo se puede manejar, pero no es fácil. Claro, hay una condición geográfica en Santiago. También las comunas que están más cercanos al pie de monte tienen menos islas de calor, o sea, tienen temperaturas más bajas versus las que están en la zona poniente. Entonces eso se ha podido mostrar a través de distintos estudios y un poco la base del trabajo en el que estamos trabajando ahora de Barrios por el Clima. Y se puede demostrar que la zona norponiente de Santiago es la que está más afectada por este problema climático. Hay un tema ahí también importante que tiene que ver con el efecto que generan finalmente los árboles y otras plantas, por ejemplo, con respecto a los días de calor y también el sol, ¿o no? Porque esa parte es importante. Si pega muy fuerte el sol, las plantas también tienen su efecto en eso. Sí, por supuesto. Esto es parte de todo un sistema como bien complejo y no hay una sola variable. Esto es multifactorial, multiescalar. Pero tiene que ver con también, sobre todo en esta época, este tema se nos olvida después de un rato, o sea, pasa el verano y se nos olvida, y eso es un poco parte del desafío en el cual también estamos de poder mantener este tema, porque también hay olas de calor en invierno. Las olas de calor en general, si uno lo pudiera como explicar en simple, son más de 3 días de calor por sobre la temperatura promedio de la fecha. Entonces, por ejemplo, uno se puede encontrar con una ola de calor en julio, en junio. Y esa afecta de igual manera porque, por ejemplo, evapora el agua de lluvia mucho más rápido y genera también otros problemas en invierno y en verano. Entonces claro, este problema uno tiene que verlo de una manera como mucho más sistémica y constantemente en el tiempo. Perfecto. ¿Qué es Barrios por el Clima y cuánto tiempo llevan estudiando el tema? Mira, Barrios por el Clima es una iniciativa que por ahora está liderada o más bien, surge de un estudio que hace Corporación Ciudades, que es una ONG, y se impulsa a una serie de fundaciones que trabajamos en temas de vegetación urbana, de espacio público, que son Fundación Mi Parque, Fundación Reforestemos, Bosco, Patio Vivo, y apoyados también por el Magíster de Energía y Sustentabilidad de la Universidad Católica. Y es una iniciativa que busca hacer frente a través de datos, o sea, de incidencia, pero también de la acción concreta, de hacer proyectos para que impacten. Para poder mitigar y para también dar una alternativa a la isla de calor en el corto, mediano y largo plazo. Ahora, ahí me genera también, o yo creo que también cuando uno lo escucha, las personas que nos pueden estar escuchando ahora,
Es importante pensar que, claro, uno dice la cantidad de áreas verdes que hay por persona en metro cuadrado por cada comuna, ¿no? Pero ¿eso es solamente los parques o qué pasa, no sé, con las veredas? ¿Qué pasa con las mismas casas? Que tengan o no tengan árboles, que tengan el agua suficiente, por ejemplo, los vecinos para poder mantener bien la vereda. Todo eso impacta, creo yo, en el calor. ¿Se hace diferencia en eso? Porque una cosa es tener un parque, pero si yo voy a tener un parque maravilloso, grande y todo, pero voy a tener alrededor calles, comillas, peladas, no es lo mismo, el efecto no es lo mismo. Sí, exacto. O sea, el efecto, creo yo, en términos de temperatura podría ser, pero en términos sociales, al final del área social, no es lo mismo. O sea, salir a una calle donde no hay ningún árbol, donde el sol pega fuerte, donde hace mucho calor, ya con abrir la puerta y salir a la calle, versus que hayan árboles en las veredas, yo creo que ya cambia un poco incluso la calidad de vida. Sí, o sea, ese es un problema gigante en el cual, de hecho, nosotros como Fundación Mi Parque hemos trabajado desde que partimos hace 16 años. Porque, claro, el entorno urbano en el que se mueven las personas, sobre todo en barrios vulnerables, donde tienen menos acceso a servicios, a áreas verdes, a calidad de vida, de alguna manera, se ve impactado y se ve también, de alguna manera, uno lo puede ver visibilizado en esto de la isla de calor. En ese sentido, como tú comentabas, no es solamente un parque, una plaza, sino que es una suma de acciones. Por ejemplo, el recambio o una cosa que puede ser bastante simple, pero por ejemplo el uso de pigmentos más claros en pavimento hace que también todos esos efectos ayudan a mitigar estos efectos. Oye, Matías, a partir de tu experticia, yo vivo en un barrio absolutamente privilegiado, pero a partir del temporal de viento de este año se resolvió botar los árboles de mi cuadra, lo que nos llevó a plantearnos la pregunta de quién son los árboles. ¿Quién está a cargo de los árboles que están que son públicos, digamos? Y que es una cuestión re importante. Yo imagino que es mucho más importante aún en los barrios donde hay poca densidad vegetal. ¿De quién de antes son los árboles? Muy buena pregunta. Eso me pagan, Matías. Pero más importante de quién son los árboles es quién se hace cargo también de la poda, porque en el fondo hay una cosa es plantarlo y dejarlo ahí o quién lo cuida. Claro, en ese sentido los árboles en ese caso son del municipio, están en la vereda, pero hay una serie y esto es ya como bien en detalle, pero hay una serie de regulaciones de quién poda según en qué posición está el árbol, quién poda qué tipo de rama según por ejemplo, qué cableado está afectando o en qué posición está. Entonces, esa gestión es muy compleja. Lo vimos en invierno, claro, esos efectos en invierno quizás salvaron que se corten algunos cables, pero en verano estamos viendo los efectos y a largo plazo estamos viendo los efectos del cambio climático porque no tenemos sombra en la vereda. Y es una cosa súper simple. O sea, uno está en la calle y uno ve que la gente siempre está parada, no sé, está el paradero y hay un árbol y la gente está parada no en el paradero sino en el árbol, porque todos entendemos cuál es el valor que tiene, por ejemplo, la sombra natural versus una sombra artificial o versus el estar a 35 grados en la vereda. Entonces hay una cosa como de sentido común, pero lamentablemente también hay falta de coordinación entre los distintos actores que influyen en la ciudad para también tener esa mirada a largo plazo. Ahora, hay una... No sé si con esto como que me salgo un poco de la pauta, pero hablemos del bosque Miyawaki. ¿Qué es esto del bosque Miyawaki y por qué funciona tan bien? Sí, bueno, ahí nuestros amigos de Bosco, que son parte de Barrios por el Clima, son los que han quizás liderado esta técnica. La técnica Miyawaki es una técnica que viene en Japón y que en simple tiene que ver con generar bosques de alta densidad en sectores muy compactos. Es decir, como tratar de hacer un bosque en miniatura. ¿Qué hace eso? Que las plantas... Un bonsai bosque. Más que un bonsai porque no, el formato es distinto. Claro, pero la gracia de esto es más que sea un pequeño bosque, es que las plantas, al estar muy cerca, empiezan a colaborar por abajo de la tierra y por arriba de la tierra. Entonces eso hace que se genere una simbiosis y eso hace que los árboles, los arbustos crezcan mucho más rápido, generen mucho más densidad y de esa manera también aporten mucho más a los beneficios ecosistémicos que entregan. Ahora, no es la única técnica y quizás también está como bien en boga, pero acá lo que nosotros siempre decimos es la multiplicidad de acciones o de soluciones son la respuesta finalmente. Claro. ¿Qué es la Fundación Mi Parque? Mira, Fundación Mi Parque es una fundación privada que ya llevamos 16 años trabajando, principalmente mejorando la calidad de vida de las personas en barrios vulnerables
¿Y cómo lo hacemos? A través de un proceso participativo que incluye a las comunidades en todo el proceso, en el diseño, la construcción y la activación de espacios públicos, principalmente pensados para el encuentro. Para nosotros, el espacio público, una plaza, un parque, y yo siempre digo, son un soporte para la vida comunitaria, para que las cosas pasen, para que la gente se junte, y nosotros lo que ayudamos es a eso en comunas vulnerables, y esto lo hacemos en alianza público-privada. Nosotros los proyectos se financian a través de un donante, un privado, que pone el financiamiento, pone el recurso que muchas veces es muy difícil de conseguir para los municipios, y los municipios se encargan de la mantención de estos espacios en el tiempo. Entonces generamos un círculo virtuoso ahí en alianza con las comunidades que están integradas en todo el proceso de diseño y construcción, los municipios que mantienen y las empresas que ponen los recursos iniciales y también el voluntariado, y nosotros articulamos todo esto, hacemos los diseños, hacemos toda la construcción del espacio, todo el componente técnico, y apoyamos a estos actores a que cada uno de estos proyectos salga a la luz de la mejor manera posible. Ahora, me imagino además que en regiones como la región metropolitana, en ciudades como Santiago, hablábamos recién de, claro, varias comunas que tienen temperaturas muchísimo más altas de diferencia con otras de distintos sectores, y eso hace que sea un problema macro muy importante, donde obviamente yo creo que todos los esfuerzos posibles siempre van quedando y se necesita siempre más. En ese sentido, para quienes nos están escuchando y, por ejemplo, estén organizados como vecinos y quieran, no sé, plantar un par de árboles en la calle, obviamente uno sabe que la naturaleza tiene sus tiempos, pero especies que sean más recomendadas, lo nativo, algo que crezca rápido, algo que dé mucha sombra, que no sea perenne, que no bote las hojas, como ¿por dónde podemos dar también esa recomendación? Porque uno ve que hay árboles que se plantan y se demoran un montón, y tampoco son baratos los árboles. Como ir a un vivero y comprar un árbol, tampoco depende del árbol, pero no son tampoco así como baratos, y si nadie lo cuida, fue una inversión que se perdió. Sí, mira, es una pregunta que parece fácil de responder, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Y acá nosotros somos súper conscientes, porque todos los territorios son distintos. O sea, plantar en Puerto Montt, plantar en Cerrillos, plantar en Arica o en Lo Barnechea puede ser muy distinto. La calidad del suelo que hay, la posibilidad de riego es súper relevante, sí, y la posibilidad de mantención futura. Entonces, lo que nosotros, más que decirte una especie, y hay especies nativas y especies muy buenas, especies introducidas pero adaptadas al clima también, o sea, no es solamente nativo, sino que también el nativo es importante, pero también hay otras especies que vienen de otros países, de otros territorios, pero sí, que están muy bien adaptadas. Pueden ser súper buenas soluciones, depende de dónde estemos. Y en ese sentido, por ejemplo, invito a ver nuestras redes sociales. Nosotros publicamos, por ejemplo, hace poco publicamos, dentro de nosotros llevamos 444 proyectos, y hicimos un estudio de los últimos proyectos, hicimos el estudio de supervivencia de especies vegetales de la región metropolitana, y ahí está todo publicado. Están las especies con la sobrevivencia, son especies muy rústicas, con harta floración, muy, muy bonitas, que es muy importante. O sea, ¿dónde lo encontramos eso? En las redes sociales, en Instagram, por ejemplo, @miparque, en Facebook, y en la página web también miparque.cl está todo disponible. Oye, Matías, hemos visto que la crisis de la vivienda en Chile es severa, que hay cada vez más campamentos, y en los campamentos obviamente no se van a preocupar de arborizar o de las áreas verdes. Había un momento en que en Chile, cuando se construían viviendas sociales, había espacios predeterminados para las plazas, para el esparcimiento público, fundamentalmente de los niños. ¿Eso está bien regulado en estos momentos o no? Porque a uno, a simple vista, sin cachar, dice, cada vez hay menos espacios públicos, cada vez hay menos plazas, y por ende cada vez hay menos árboles. Claro, a ver, la política habitacional de los 80 en adelante se centró mucho en la vivienda. ¿Y qué hizo eso? Que independiente de si se dejaban espacio o no, no se consideró la mantención de estos espacios en el futuro. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Nosotros muchas veces nuestros proyectos los hacemos, voy a decir una palabra que puede parecer fea, pero es como la postventa de esos conjuntos habitacionales de áreas verdes que se construyeron en ese momento, pero decayeron porque no se mantuvieron o porque no estuvieron bien pensadas. En ese sentido, nosotros venimos como a hacer una nueva área verde sobre un espacio que existía. En ese sentido, nosotros no creamos una nueva, sino que hacemos una donde en el plano regulador sale área verde, pero la verdad uno en lo concreto va y es un área gris, un área café. Entonces nosotros llegamos a recuperar, y por eso nosotros mucho hablamos de recuperación de espacios públicos de áreas verdes. Ahora, obviamente, la normativa ha ido mejorando con el tiempo.
se ha ido adaptando. Ahora hay el gobierno regional, por ejemplo, está haciendo algunos manuales y algunas guías también de incorporación de soluciones basadas en la naturaleza para áreas verdes, para sus proyectos de inversión. El MIMBU también está haciendo esfuerzos. La semana pasada estuve en un seminario donde estuvieron mostrando todos sus pilotos en relación a soluciones basadas en la naturaleza, que son las soluciones que consideran vegetación y naturaleza en el fondo para enfrentar los problemas socioambientales. Entonces, se ha ido mejorando, hay mucho por hacer todavía, pero quizás como lo que nosotros siempre hemos visto, que la principal piedra de tope tiene que ver con la mantención y también con las capacidades que tienen muchos municipios que no tienen recursos para mantener esto en el tiempo. Entonces ahí está el gran desafío que yo creo que todavía falta hincarle el diente, y sobre todo, y eso es donde nosotros trabajamos mucho en el barrio, porque vemos parques muy increíbles en Santiago, hay parques muy buenos en todas partes, hay un programa súper potente de parque urbano, pero la pequeña escala, la plaza donde la gente cruza para ir a comprar el pan, para ir a dejar a los niños al colegio, para ir al paradero, muchas veces es tierra de nadie, son espacios muy áridos, con mucha incidencia climática. Entonces ahí es donde nosotros vemos que hay un aporte que hay que seguir haciendo y hay que seguir fomentando, por así decirlo, y eso es lo que estamos día a día. Acá tengo de hecho el ranking que tú mencionabas de las especies vegetales con mayor índice de supervivencia en los proyectos que ustedes han hecho, y gana la stipa nativa, que es como una especie, no sé cómo decirlo, pero como de arbusto. Sí. Podemos decir que es un arbusto, igual es muy latinoamericano. Muy latinoamericano, está también bien incorporado. En Santiago uno lo ve muchas veces, sí. Y ahí lo que nosotros invitamos es no usar una especie, o sea, la invitación es a mezclar, hacer asociaciones vegetales, que es lo que hacen... Estos como jardines de poco consumo hídrico. Está el romero rastero, la salvia también, y el limonium, que es moradito, es muy bonito. Sí. Lo pueden encontrar en @miparque, en Instagram. Uno es responsable el árbol que tiene frente a su casa, ¿no? Sí. Uno es responsable, y también la invitación siempre a hacerse responsable, o sea, a apropiarse en el fondo de esos espacios públicos. Muchas veces los municipios mantienen los espacios públicos, pero en el fondo uno es responsable de que el árbol esté bien mantenido, y ahí uno ve que la gente riega. Muchas casas tienen, por ejemplo, si tienen la posibilidad, pueden tener riegos tecnificados de muy bajo consumo en el árbol del frente. Uno ve que la gente muchas veces riega el árbol frente a su casa, y eso también es conciencia, y de alguna manera también es conciencia ciudadana medioambiental. Matías, queremos agradecerte. Repítenos cómo llegamos, cómo lo visitamos, cómo accedemos a ustedes. Fundación Mi Parque, el Instagram es miparque, @miparque, la página web miparque.cl, y ahí los invitamos si es que también tienen alguna duda, alguna cosa que quieran compartir. Barrios por el Clima todavía no tiene página web, pero lo pueden seguir también en Corporación Ciudades, y solamente volver a nombrar como a los socios de esto. Corporación Ciudades, Fundación Ibañez Atkinson, que se me había olvidado anteriormente, Fundación Mi Parque, Bosco, Patio Vivo, y Fundación Reforestemos, y el Magíster de Arquitectura y Sustentabilidad y Energía de la Católica. Bien, pues muchísimas gracias, Matías, mucho éxito en lo que están haciendo. Muchas gracias a ustedes. Chao. Estás escuchando País ADN, una vuelta por los temas del Chile de hoy. Simplifica el cumplimiento legal con la extensión Mídete de Talana. Accede al portal de Mídete sin salir de la plataforma y mantén un registro de altas, bajas y anexos de contrato. Además, envía información por uno o más trabajadores. Conoce más en talana.com. Y disfruta tus vacaciones mientras Prosegur Alarms cuida a tu hogar. Cada hogar es diferente y requiere soluciones específicas para evitar robos y otras amenazas. Contrata tu alarma Prosegur hoy con un 65% de descuento en instalación. Contáctalos en prosegur.cl o al 600-580-6000. Confía a tu seguridad de Prosegur Alarms y mantén siempre tu hogar protegido 24/7. Ya volvemos. La temperatura en ADN es